Veamos ahora cómo TCP realiza la función de control de flujo. El control de flujo es una forma de regular y adaptar la velocidad de emisión de tráfico que tiene TCP. Otra de las formas de regular esta emisión de tráfico será el control de congestión, que veremos más adelante. En el control de flujo lo que va a intentar el emisor es no inundar al receptor transmitiendo los datos demasiado rápido. Si el receptor tiene un buffer de recepción, que podemos ver en esta figura de aquí, el cual va a ir recibiendo tráfico de la red, ese buffer se irá llenando con datos. Esos datos los irá leyendo el proceso de la aplicación, que irá accediendo para poder extraer esos datos que han recibido en esa máquina. Si esa aplicación es muy lenta leyendo esos datos, o el tráfico que llega demasiado rápido, ese buffer se va a llenar. Por lo tanto, podrá llegar un momento en el que, cuando llegue en tráfico, el buffer esté lleno y se pierda. Por lo tanto, para evitar eso, lo que se hace es adaptar la velocidad de emisión. ¿Cómo se hace esto? Pues tenemos lo que denominamos la ventana de recepción, que es el espacio que está libre en ese buffer de recepción, y ese tamaño de ventana, que se puede calcular como el tamaño del buffer completo, restándole los datos que existen actualmente en el buffer, pues esa ventana de recepción se envía junto con el ACK que envía el receptor a cada datagrama que recibe del emisor. Junto con el ACK, en la cabecera le indica ese valor de ventana de recepción. Por lo tanto, el emisor recibirá un valor en el que conocerá cuántos datos le caben al receptor en su buffer, cuál es ese tamaño de ventana. Por lo tanto, el emisor limitará en el siguiente segmento el número de bytes no reconocidos a ese tamaño de ventana de recepción que ha recibido. De esta forma vamos a garantizar no desbordar ese buffer del receptor. Pero ¿qué sucede si esa ventana de recepción se va reduciendo porque se va llenando el buffer? ¿Qué pasa si esa ventana de recepción llega a ser 0? En ese caso, el emisor diría: no tengo ventana de recepción, no emito. Y llegaríamos a una situación de bloqueo, en el que nunca emitiría el emisor, y entonces nunca va a recibir un ACK por parte del receptor y no va a recibir el nuevo valor de ventana de recepción. Según se vaya vaciando el buffer, según la aplicación vaya leyendo datos y extrayendo los datos, se irá vaciando el buffer, se irá aumentando esa ventana de recepción, y por lo tanto podría recibir más datos ese buffer. Pero si el emisor no se da cuenta de que esa ventana ha aumentado, no envía más datos. Para solucionar esta situación de bloqueo, lo que se hace es, cuando la ventana de recepción es 0, el emisor va a enviar paquetes de 1 byte cada cierto tiempo para ir obteniendo esa respuesta del receptor y que le indique el tamaño de ventana de recepción. De esta forma detectará cuando vuelve a haber espacio en el buffer. Con este método tan simple de enviar paquetes de 1 byte para detectar cuando vuelve a haber espacio, conseguimos evitar el bloqueo del emisor. Veamos ahora cómo se gestiona la conexión en TCP. Recordemos primero que tanto el emisor como el receptor van a establecer esta conexión antes de intercambiar segmentos, porque TCP es un protocolo orientado a conexión. Por lo tanto, en este establecimiento de la conexión se van a inicializar una serie de variables, como por ejemplo los números de secuencia, se van a indicar los tamaños de los buffers, por ejemplo, indicaremos la ventana de recepción que tiene cada uno de ellos, etc. El cliente será quien inicie la conexión y lo hará
creando un socket, y el servidor estará esperando esa conexión y será contactado por el cliente y lo hará mediante un socket de bienvenida normalmente. Para establecer la conexión, lo que tenemos es lo que se denomina el triple handshake o acuerdo en 3 fases. Este acuerdo en 3 fases en TCP son las siguientes. La primera de ellas, el cliente va a enviar un segmento SYN al servidor. Por lo tanto, va a poner el bit SYN de la cabecera a 1. No va a enviar datos en este segmento y va a especificar el número de secuencia de este segmento, y será un número de secuencia inicial que se elige de forma aleatoria. El siguiente paso, la siguiente fase, va a ser en la que el servidor, una vez reciba esta petición del cliente de que quiere establecer una conexión, el servidor responde. El servidor responde con un segmento en el que pone también el bit SYN a 1 y pone también el ACK a 1, y además rellena con el valor de ACK el número de secuencia que enviaba el cliente incrementado en 1, y además el servidor asignará los buffers correspondientes e indicará también el número de secuencia inicial del servidor. Recordemos que una conexión TCP es bidireccional, por lo tanto el servidor también tendrá un número de secuencia, porque él también enviará datos al cliente y enviará datos con estos números. Será un número de secuencia también aleatorio que elija el servidor. Por último, la última fase del acuerdo del triple handshake, el cliente recibe ese SYN ACK, que es el que ha enviado el servidor como respuesta al paquete SYN, y va a responder con un segmento ACK. En este caso ya podemos enviar datos, puede contener datos. Por lo tanto, muchas veces simplificamos el establecimiento de una conexión con un paquete de ida y otro de vuelta, porque en este tercero ya podemos enviar datos porque la conexión estaría ya establecida. Pero realmente son 3 fases. El SYN, que es este de aquí, el paquete SYN, que se recibe aquí, el SYN ACK, que se recibe aquí, y por último el ACK, que se recibe en el servidor. En este último ACK, recordemos, el bit SYN ya estaría a 0 y ya enviaríamos los datos con el número de secuencia del cliente y haciendo un ACK al SYN ACK que ha enviado anteriormente el servidor, incrementando el número de secuencia que había enviado el servidor en 1. Y para cerrar la conexión establecida, pues para cerrar el cliente se hace también en diversas fases. El cliente en la primera fase envía un segmento FIN al servidor en el que indica que quiere terminar la conexión. En la segunda fase el servidor recibe ese FIN y envía un ACK indicándole al cliente que ha recibido el FIN, y en ese momento es cuando cierra la conexión. Si no tiene más datos el servidor que enviarle, cierra la conexión y envía a su vez un FIN. Cuando envía el servidor ese FIN, en el paso 3, el cliente lo recibe y responde con un ACK. Entonces entra en un tiempo de espera en el que responderá con ACK a todos los FINs que reciba. El servidor recibe este ACK y se cierra la conexión. Por lo tanto, este tiempo de espera, los cierres de conexión tienen sentido siempre que queramos liberar los recursos que empleamos en estas conexiones. Los segmentos FIN
Estos que indico lo que hacen es poner el bit fin de la cabecera a 1. En estos dos diagramas de estado podemos ver cómo tenemos la gestión de la conexión TCP tanto para establecer la conexión en un cliente como en un servidor. Fijaos que si enviamos un paquete SYN, pasamos a estar en el estado SYN enviado. Cuando recibimos el SYN ACK, lo que hacemos es enviar el ACK y pasar al estado de conexión establecida. Si queremos cerrar la conexión, enviamos un paquete FIN y pasamos al estado de espera. Si recibimos el ACK, pasamos a otro estado de espera en el que esperamos a recibir el fin de la conexión por parte del servidor. Cuando recibimos ese otro paquete FIN, ya sí que enviamos el ACK, esperamos un tiempo y cerramos la conexión. Esto en cuanto al emisor. En cuanto al servidor, esto en cuanto al cliente o al servidor, el servidor lo que está en un estado habitualmente de escucha. En cuanto recibe un paquete SYN, envía el SYN ACK y se queda en el estado SYN recibido y esperando el ACK. En cuanto recibe el ACK, pasa ya a la conexión establecida. Si recibe un paquete SYN de que quiere el cliente terminar la conexión, le envía el ACK y se queda esperando al cierre. Envía un FIN. Si no tenía más datos que enviar, envía el FIN y se pasa al estado last ACK, en el cual espera recibir el ACK, y cuando recibe el ACK pasa al estado ya de cerrado. Estos son los diagramas de estado de las conexiones TCP.